Dijeron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿por quién está ciego este? ¿Por su pecado o por los pecados de sus padres? Y el Señor les contestó: ni es por su pecado, ni es por el pecado de sus padres, es para que Dios sea glorificado en él. Hay cosas que no son dadas por Satanás, hay cosas que son dadas por Dios, hay cosas que Dios provoca en nuestra vida, hay desiertos que Dios va a provocar en nuestra vida, amados. Miren, quiero llevarlos a un pasaje conocidísimo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. No vaya a perder Joel, porque vamos a regresar a Joel. Hay algo interesante aquí que ver en Joel, pero en Marcos capítulo 1 hay algo maravilloso. Marcos 1:12. Marcos 1:12. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien puede leer Marcos 1:12? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora la pregunta aquí es: ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Quién iba guiando al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Quién lo iba guiando? Lo iba guiando el Señor. Dice la Biblia que Jehová iba en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Y a donde se movía la columna se movían ellos. Así que, ¿quién iba guiando a Israel cuando salió de Egipto? Jehová, Dios de los ejércitos. ¿A dónde los llevó? Al desierto. Al desierto. Déjame decirte que aún lo que Satanás te quita, aún lo que Satanás te estorba, aún lo que el diablo te puede arrebatar, lo debe de hacer con el permiso y apropiado de Dios. Recordemos a Job. ¿Quién arrebató todas las cosas de la mano de Job? Satanás. Pero fue con permiso de Dios. Fue con permiso de Dios. Fue Dios el que lo permitió. Hay cosas que van a venir de parte de Dios. ¿Sabe por qué José fue vendido por sus hermanos? Porque Dios lo permitió. ¿Sabe por qué José llegó a la cárcel estando en Egipto? Porque era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Diga conmigo: Dios tiene pensamientos de bien para mí. Diga conmigo: Dios tiene buenos propósitos, pero los procesos son difíciles. José llegó a la cárcel porque eso era lo que Dios quería. Dios tenía un plan para José en la cárcel. José llegó a la cárcel, y José no llegó a la cárcel ni antes ni después de la voluntad de Dios. Él llegó a la cárcel en el tiempo propicio en el que Dios quería que llegara a la cárcel. Y miren, hermanos, ¿quién creen ustedes que estaba usando a la esposa de Potifar? ¿De dónde vino esa tentación? ¿Quién creen ustedes que permitió eso? Porque la Biblia dice que Dios no va a poner una carga, ni va a dar una prueba que el hombre no pueda superar. El hombre es tentado en la capacidad que tiene. Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de tu capacidad. Entonces podríamos pensar, esta mujer o el diablo la estaba usando, o de repente Dios la estaba usando. Le pregunto: José, ¿cayó en adulterio José? ¿Cayó en fornicación? No cayó. ¿Pero por qué fue preso? Por el despecho y por la lengua de aquella mujer. Pero usted cree que esta mujer andaba metiendo presos a todos los que la despreciaban, a todos los que la mandaban a volar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó era que en la cárcel había un copero y había un panadero en la prisión.
Y Dios lo sabía. Y Dios sabía que ese era el tiempo en el que José tenía que ir a la cárcel. Porque José tenía que conocer al panadero y al copero. Porque José tenía una palabra de interpretación para ellos. Miren lo que dice aquí. En Joel 25, yo les voy a restituir todos los años que comieron, el saltón, revoltón, la langosta, la oruga. Pero luego dice, mi gran ejército. Mi gran ejército. Ahora yo les quiero leer ese versículo en la versión Nueva Biblia Viviente. La versión Nueva Biblia Viviente dice el versículo 25. Y yo les voy a devolver las cosechas que la langosta por orden mía se comió. Ellas fueron como el gran ejército destructor que envié contra ustedes. ¿Quién envió entonces a esa plaga? ¿De parte de quién venía esa plaga? Esa plaga no venía de parte del diablo. Esa plaga no venía de parte del diablo. Es que no todo lo malo, no todo lo negativo que viene a nuestra vida es de parte del enemigo. Hay muchas cosas negativas que van a venir a nuestra vida y que vienen de parte de Dios con un propósito. O es para corregirnos, o es para encarrilarnos nuevamente al camino, o es porque son necesarias para que lleguemos al propósito de Dios. Pero miren lo que dice esta versión. Y yo les devolveré la cosecha que la langosta comió por orden mía. Quiero leer acá, o le quiero leer acá lo que dice la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios. Esta es la traducción, palabra de Dios para todos, y lo dice de esta manera. Versículo 25. Sí, 25 es, ¿verdad? Sí, verso 25. Mire cómo lo dice. Yo les compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas, mi gran ejército, enviado de parte mía contra ustedes. Ahora quiero que presten atención un momento. ¿Qué? ¿Por qué Dios estaba enviando una plaga contra su propio pueblo? ¿Por qué Dios estaba permitiendo dolor, quebranto, tribulación en su propia gente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba permitiendo todo este tipo de calamidad? Muy sencillo. Porque el pueblo se estaba desviando. El pueblo se estaba apartando de Él. Y Dios empezó a llamar la atención. Miren lo maravilloso que Dios es. Dios no mandó un ejército de hombres. Dios mandó un ejército de insectos. No hubo una sola pérdida humana. Lo que hubo fue pérdidas materiales. Hubo una tremenda sequía, y eso lo hemos visto en los versículos anteriores, en los domingos anteriores. Hubo una tremenda sequía, hubo una tremenda plaga que, hermano, exterminó la cosecha por varios años, y eso trajo pobreza, eso trajo miseria, eso trajo hambre, eso trajo enfermedad, pero no hubo muerte. Lo que hubo fue tribulación. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando de Dios. Tenían una vida tan cómoda, y eso lo vimos anteriormente. No fue solamente las cosechas de alimento para ellos, es que ya no había ni siquiera ofrenda a Jehová en el templo. No había cebada, no había trigo, no había vino, no había aceite para presentar a Jehová ofrenda. La situación era tan tremenda que Dios empezó a permitir ciertas situaciones difíciles para que nos acercáramos a Él. Y dígame si no es cierto que Dios muchas veces tiene que usar métodos difíciles para llamar nuestra atención, o para corregirnos, o para afirmarnos. ¿A cuánta gente Dios le habló y tuvo que esperar a que viniese una enfermedad, a que viniese una crisis económica, a que su hogar estuviese destrozado y desbaratado para acercarse a Dios? Pudo haberlo hecho antes, pero tuvo que esperar la corrección para acercarse a Él. Porque la Biblia dice que Dios al que
ama, corrige como el Padre al Hijo. Pero quiero que veamos aquí una tremenda muestra de amor. El versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Como al principio. Recuerden que en la tierra de Israel hubo una sequía. Hubo una sequía que exterminó con toda la tierra, con toda la cosecha. Y así que había sequía, por un lado, había hambre, había escasez, había, hermano, una situación tremenda. Pero ahora Dios dice que va a restituir todos esos años de pérdida. Pero miren lo que dice el versículo 23, ya lo leímos. Ahora yo lo quiero leer en la versión Nueva Biblia Viva. Miren lo que dice: regocíjense, habitantes de Jerusalén, regocíjense en el Señor su Dios, porque las lluvias que Él envía son muestras de su perdón. Son muestras de la lluvia que Él va a enviar son muestras de su perdón. Ahora, fíjese bien cómo era la relación entre Dios y pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel, ¿sabe qué era lo que hacía? Cerraba los cielos y ya no había lluvia. Así que no solamente fue en el tiempo de Elías, en este tiempo también los cielos fueron cerrados. Y lo leímos anteriormente, hermanos. Los incendios se estaban exterminando, no solo las plagas, hermano, para colmo, además de las plagas habían incendios por causa de la sequía. Pero ahora el Señor dice, regocíjense, alégrense, porque las lluvias que Él va a enviar son una muestra de su perdón. Eso quiere decir que hubo arrepentimiento en el pueblo. A veces estamos esperando, óigame bien, estamos esperando un tiempo de restitución. Estamos esperando que el Señor nos bendiga, que estamos esperando que el Señor nos restaure y nos devuelva todas esas bendiciones perdidas. Pero ¿cómo el Señor nos lo va a dar si ni siquiera hay un arrepentimiento en nuestras vidas? Eso quiere decir, aquí hubo un arrepentimiento. Y como muestra del arrepentimiento, como muestra del perdón, Dios va a enviar la lluvia. Dios va a enviar lluvia. Pero no lluvia como la que está sucediendo en este tiempo, hermanos. Mire, a causa del calentamiento global, tenemos una situación extrema. El clima es extremo. O hay sequía y hay demasiado calor, o los inviernos son muy extensos y hay demasiadas tormentas tropicales y hay demasiada lluvia. Dios dice, como muestra de mi perdón les daré la lluvia. Pero quiero leerles el texto completo. Regocíjense, habitantes de Jerusalén, regocíjense en el Señor su Dios, porque las lluvias que Él envía son muestras de su perdón. Una vez más vendrán las lluvias de otoño, además también las lluvias de primavera, siempre en la cantidad y los tiempos oportunos. Me encanta esta versión, Nueva Biblia Viva. Me encanta esa versión. Porque dice, Dios los perdona y como muestra del perdón va a permitir que haya lluvia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios va a permitir que haya lluvia? Para que ellos puedan producir, cosechar. Dios va a enviar la lluvia, pero me encanta lo que esta versión dice. Una vez más vendrá la lluvia de otoño, que es la lluvia temprana, y la lluvia de primavera, que es la lluvia tardía. Pero me encanta lo que dice al final de este versículo en esta versión Nueva Biblia Viva. Dice, siempre en la cantidad y los tiempos oportunos. Es que miren hermanos, esto me hace recordar un testimonio del hermano G. Ávila. Él tuvo que ir a sacar una campaña a Panamá. Los hermanos de Panamá querían que él fuese a predicar allá a una campaña evangelística en el tiempo en el que, hermanos, el ministerio de G. Ávila estaba en su apogeo y él su agenda la tenía llena.
Y entonces Él les dijo, miren, y miren, amados, la única fecha que tengo es esta. Este mes es el único mes que tengo desocupado, porque las campañas de Él no eran de 1 ni de 2 días. Él iba y iba a estar campañas de 15 días, campañas de 30 días a los lugares. Y hermanos, entonces él les dice a los hermanos allá en Panamá, miren hermanos, esta es la única fecha disponible en mi agenda. Y los hermanos le dicen, hermano Gigi, fíjese que tenemos un gran problema. No podemos hacer la fecha en esa época, porque es la época más lluviosa en el país. Y entonces el hermano Gigi les dijo, bueno, si ustedes quieren, pues le hacemos esa fecha y oramos para que no llueva. Pero ustedes saben, el ministerio de Gigi Ávila era un ministerio que se movía en milagros y la gente lo sabía. Y entonces aceptaron y dijeron, hermanos, pues véngase pues. Y para la gente fue un asombro que anunciaran al hermano Gigi para esa fecha, porque era la época de más lluvia y sus eventos regularmente siempre eran al aire libre. Y él se puso a orar con su equipo de trabajo. Y hermanos, el primer día de campaña el cielo estaba nublado, totalmente nublado, pero no llovió. El segundo día estaba nublado, pero no llovió. El tercer día estaba nublado y no llovió. Y así sucesivamente fueron pasando días tras día, tras día, tras día, hasta que llegaron al último día de la campaña. Y en el último día de la campaña hubo un grupo de hermanos agricultores que se acercaron a él y le dijeron, hermano Gigi, queremos pedirle un favor. La campaña hoy termina y queremos pedirle que ore para que pueda llover, porque si no llueve, entonces nuestras cosechas se van a perder. Mire, las cosechas se pueden perder por 2 razones. Se puede perder porque no haya lluvia, o también se puede perder porque haya demasiada lluvia. Y por eso me encanta lo que dice aquí. Dios tiene el cuidado de todo. Dice que Él enviará la lluvia de otoño, que es la primera, y la lluvia de primavera, que es la lluvia tardía, pero dice siempre en la cantidad y en el tiempo oportuno. Lo que está diciendo, Dios va a mandar lluvia, pero tampoco va a mandar todo lo que no llovió en los años anteriores, la va a mandar en este año. Nos vamos a inundar. O sea, Dios tiene el cuidado, Dios tiene el control de nuestras bendiciones. Levanta tu mano y di, Dios tiene el control. Di conmigo, Dios tiene el cuidado de mis bendiciones. Así que les dijo, yo les voy a enviar lluvia, pero no se preocupen, se las voy a enviar como se las enviaba los años anteriores. En el tiempo y en la cantidad, sus cosechas no se van a perder. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y el versículo 24 dice, las eras. El versículo 24, mire, y ese es el punto, porque aquí quiero ir ya dándole conclusión a este tema. Mire el versículo 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras estarán llenas de trigo. Los lagares. Mire, empecemos por un punto acá. ¿Cuáles eran las eras? O cuando habla de las eras, ¿a qué se refiere? ¿Qué son las eras? Porque el versículo 24 dice, las eras se llenarán de trigo. Así dice, ¿verdad? Las eras se llenarán de trigo. ¿Qué son las eras? ¿Qué son las eras? ¿Saben lo que es las eras? ¿De qué se van a llenar las eras? De trigo. Y entonces, cuando hablamos de las eras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los graneros. ¿Dónde se guarda el trigo? En los graneros. En los graneros. Entonces, cuando se habla de las eras, estamos hablando precisamente de los graneros. Las eras se llenarán de trigo. O sea, los graneros estarán llenos de trigo. Y los lagares, ¿qué son los lagares? ¿No saben lo que son los lagares? Solo los lagartos, eso sí los conocemos, ¿verdad?
¿No saben lo que son los lagares? Yo tengo aquí la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Alguien tiene la versión Palabra de Dios para Todos? Lo voy a leer aquí en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: los lugares donde se estría el grano estarán repletos. Habrá tanto vino fresco y aceite de olivo que los barriles se desbordarán. Cuando hablamos de lagares, ¿a qué nos referimos? A los barriles donde se guardaba el aceite y donde se guardaba el vino nuevo. Lo que está diciendo es: ahorita que ustedes empiecen a cosechar, ahorita que ustedes empiecen a trabajar y empiecen la cosecha, se van a dar cuenta que van a cosechar más de lo que han sembrado regularmente en todos los demás años. ¿Se recuerda del sueño de Faraón en Egipto con José, de las vacas flacas y las vacas gordas? Las vacas flacas representaban años de escasez y las vacas gordas años de abundancia. ¿Cuáles fueron primero? ¿Cuáles venían primero? Las vacas gordas. Y entonces el consejo de José fue: ahorita que vienen los años de abundancia, guardemos en los graneros para cuando vengan los años de hambre. Aquí fue al revés. Aquí primero vinieron los tiempos de escasez, vino el tiempo de hambre y después vino el tiempo de abundancia. Y Dios dijo: hoy, en estos años, ustedes van a cosechar lo que no se cosechó en los años anteriores. Así que van a tener tanto. Les voy a restituir. Les voy a restituir. Lo que el Señor está diciendo es: les voy a reponer las cosechas de los años donde se les perdió. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué necesitamos para que Dios empiece un tiempo de restitución en nuestra vida? ¿Qué es lo que se necesita para que empiece Dios a restituir? Para que Dios empiece a devolver, a restaurar lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que Dios espera? Miren lo que dice el versículo 24, ahí está. Sabemos que estamos en un tiempo de restitución. Dios nos va a dar todas esas pérdidas que hemos tenido. Dios las va a traer. Dios va a restituir. Dios nos va a devolver todo lo que se ha perdido. ¿Cuándo Dios va a empezar a restituir? ¿En qué momento Dios va a empezar a devolvernos todo lo que se ha perdido? ¿En qué momento? Ahora, miren pues, les quiero preguntar esto. ¿Qué fue lo que se perdió en los años anteriores? La cosecha. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué fue lo que se perdió en los años de las plagas? La cosecha. ¿Qué es lo que Dios va a dar ahora? ¿Qué es lo que Dios les iba a dar? ¿Les iba a dar cosecha? No. ¿Qué era lo que Dios les iba a dar? Lluvia. Dios les iba a dar lluvia. ¿Para qué? ¿Para qué les iba a dar la lluvia? Para que ellos sembraran. Es que miren, hermanos, no puede haber cosecha donde no hay siembra. La gente estaba acostumbrada a la sequía, la gente sabía que no llovía. Y entonces muchos pudieron haberse cruzado de brazos y haber dicho: no vamos a trabajar la tierra porque al fin y al cabo no está lloviendo. Pero Dios les estaba diciendo: mire, eso es actuar por fe. Dios les estaba diciendo: empiecen a trabajar los campos, yo les voy a enviar la lluvia. Ustedes trabajen. Si ustedes trabajan, yo les envío la lluvia. Porque una cosa sí les aseguro: si ustedes trabajan, empiezan a trabajar la tierra, yo les voy a enviar la lluvia y la cosecha que van a tener será tanta que van a reponer los años perdidos. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Trabajar. Es que Dios no puede bendecir al que no trabaja. Dios no puede bendecir al que ni siquiera lo intenta. Que tú puedes estar orando: Señor, dame una novia. Pero si tú no haces ni el intento de hablarle a las patojas, o sea, no, como que no, ¿ah? Hermano, ayúdeme a orar porque yo estoy orando por un trabajo, pero ha salido a buscar.
Porque si no has salido a buscar, vas a pasar un año orando y no vas a ver nada. No vas a ver resultados. Es que quiero, hermano, ayúdeme a orar para bajar de peso. Yo te ayudo a orar, pero tú tienes que hacer ejercicio. No sé si me van a entender. Pero lo que el Señor estaba esperando para empezarles a restituir es que ellos empezaran a trabajar. Pero ellos no trabajaban porque no había lluvia. Entonces Dios les dice, trabajen, no se preocupen, ustedes hagan la obra, trabajen en fe. Yo les voy a enviar la lluvia. Ustedes tienen que trabajar. ¿Cuándo es el tiempo de la restitución? Y mire, en la mañana decía esto, muchas veces nos engañamos con ese pensamiento místico y prejuicioso de decir, es que hermano, la restitución va a ser en el tiempo de Dios. Sí, pero ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Cómo saber cuál es el tiempo de Dios? ¿Sabe cuál es el tiempo de Dios? ¿Sabe cuál es el tiempo de Dios para nuestra restitución? El tiempo de Dios es cuando nosotros tomemos la decisión de trabajar. Porque cuando nosotros tomemos la decisión de trabajar, entonces Dios toma la decisión de bendecir nuestro trabajo. Porque la bendición de Dios viene como resultado de nuestro trabajo. Amén. Y eso es en todas las áreas. Es que mire, hermano, yo estoy orando por mi hogar y en mi hogar yo no veo resultados. Pero ya estás trabajando por restaurar tu hogar. Estás haciendo al menos estás haciendo el intento de restaurar tu hogar. Estás haciendo al menos el intento de mantener una buena relación con tu cónyuge. Estás haciendo al menos el esfuerzo de tratar de entender a tus hijos. Estás haciendo al menos el intento de tratar de comprender a tus padres. La restitución viene para la familia, viene para la salud, viene para lo económico, viene para todas las áreas, pero nosotros tenemos que empezar a obrar, a trabajar. Es que ella ya no me cree y no te va a creer hasta que no te mire en acción. Es que las mujeres creen a los hechos y no a las palabras, ¿o no es cierto, mujeres? Las difíciles se hacen ustedes como que no las conociera. Sí, la mujer no quiere palabras, ella quiere hechos. ¿O no es cierto? Solo la pastora así como que dice, sí, mi amor. Y eso es lo que está esperando Dios. Dios está esperando a que tú empieces. Si tú empiezas, Dios te sigue. Porque Dios va a donde tú vayas. A donde tú vayas. Dios te acompaña. Dios te respalda. Es tiempo de restitución. ¿Qué necesitamos? Empezar a actuar, a movernos, a movernos, a movernos. Y te digo algo, todo lo que se ha afectado en tu salud, en tu economía, en tu hogar, Dios lo va a restituir. Hay un pasaje que quiero leer y quiero leer este pasaje para ir finalizando. Es que este pasaje es maravilloso, es precioso. Está en el libro de Zacarías capítulo 9. Zacarías. Si tú estabas en Joel, pues sigue adelante de Joel. Está el libro de Zacarías. Si te cuesta tanto encontrar Zacarías, pues te digo algo, Zacarías está antes de Malaquías, pero Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así que si tienes problemas, mejor busca Mateo y le das para atrás. Está Mateo, Malaquías y ahí está Zacarías. Zacarías capítulo 9. Y este texto es bellísimo. Quiero compartírtelo y quiero dejártelo en tu corazón. Zacarías capítulo 9. Me dices amén cuando lo tengas. ¿Ya lo tienes? Zacarías capítulo 9. Mire lo que dice Zacarías capítulo 9 versículo 12. Y quiero terminar con esto.
con este texto quiero cerrar. Mire lo que dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Así dice su Biblia? Si tiene Reina Valera, creo que dice así. Mire, vuelvo a leer. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré, os restauraré el doble. Pero quiero leerles ahora en la versión Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice. Presos, váyanse ahora a la tierra de donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Pero luego dice, prometo, y esto lo está diciendo Dios en esta versión, prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor sufrido. Oiga bien lo que dice. El Señor les dice, oigan presos, vuélvanse a la tierra donde está la salvación, aún hay esperanza. Pero luego dice, les prometo ahora darles el doble, les voy a dar el doble de las cosas buenas por las que han sufrido. Esa es la mejor promesa que encuentro en toda la Biblia. Él está diciendo, yo te voy a dar el doble por lo que te ha tocado sufrir. Y esa palabra sufrir es algo de lo que, óigame bien, ninguno se libra. Ninguno. Porque algunos hemos sufrido por enfermedad, otros han sufrido por lo económico, otros han sufrido por lo familiar. Pero de una cosa, si el Señor dice, yo les prometo darles el doble de cosas buenas por lo que han sufrido. Eso quiere decir, si te ha tocado sufrir en tu matrimonio, hay una doble bendición en tu matrimonio. Si has sufrido con tus hijos, hay una doble bendición para tus hijos. Si te ha tocado sufrir con tus padres, hay una doble bendición para tus padres. Si el problema ha sido económico, si tu economía se ha venido abajo y has sufrido por causa de la economía, hay una doble bendición de Dios como promesa para tu bendición económica. Eso quiere decir que la bendición de Dios viene al doble. Al doble. Y si no, recordemos a Job. Él lo perdió todo. Pero al final del libro dice que Dios le restituyó y le devolvió al doble de lo que tenía al inicio. Así que déjame decirte algo, el sufrimiento es temporal, pero las bendiciones de Dios son eternas. Y el Señor dice que de lo que hemos sufrido, Él nos va a dar al doble de lo que hemos nosotros sufrido. Palabra de Dios para todos dice, os anuncio, o dice, prisioneros regresen a su hogar ahora que tienen esperanza, porque yo les anuncio que vendré o regresaré a ustedes. Así que déjame decirte algo, no importa por lo que estés pasando, el Señor te va a bendecir al doble. Ponte de pie. Mientras tú te pones de pie, quiero leer la Nueva Versión Internacional. Para los que la tengan ahí. Nueva Versión Internacional. Dice, vuélvanse a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Óiganme bien, dice, ustedes cautivos, vuelvan a la fortaleza. Mire lo que está diciendo, vuelvan a la fortaleza todos los que han sido cautivos de la esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Ser cautivo de una esperanza. Es tener la esperanza de que algún día vendrá, pero nunca viene. La esperanza, ¿sabe qué significa la esperanza? Es no perder la ilusión que algún día, pero ese algún día nunca llega. Y muchos se han vuelto cautivos de la esperanza. Es más, hasta han perdido la fe y ya solo les queda la esperanza. No, yo sé hermano, yo sé que algún día Dios va a hacer la obra. Yo sé que algún día Dios va a dar sanidad. Yo sé que algún día, hermano, algún día voy a volver a tener lo que un día tuve.
Y hay gente que está sobreviviendo de la esperanza. Algún día volverá a ser feliz. Algún día. Pero ese algún día se vuelve en nuestro tormento. Y la versión internacional dice: vuélvanse a la fortaleza, ustedes cautivos de la esperanza, pues hoy mismo yo les hago saber que les devolveré el doble. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestra fortaleza? Es Dios. Es Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es mi fortaleza. Lo que está diciendo: si tú te alejas de Él, todo el tiempo y toda la vida serás un cautivo de la esperanza. Pero si tú te vuelves a Él, dejarás de ser un esclavo de la esperanza y Él te va a dar al doble. Pareciera como que este fuera un mensaje evangelístico. Pareciera como que tuviera que ser un llamado al arrepentimiento. Y así como que volteamos a ver, pero ¿a quién? Si aquí todos somos creyentes. El asunto aquí es que podemos ser creyentes, pero eso no significa que estemos en el Señor. Podemos ser cristianos y estar lejos de Dios. No hay cosa más triste que estar en la casa de Dios, pero sin el Dios de la casa. Y Él nos llama. Él dice: ya no seas más un esclavo de la esperanza, ya no seas más un esclavo de el algún día. Métete con Dios, pero métete al 100, no así de lejitos. ¿Sabe qué pasó con los hombres que seguían a Jesús de lejos? Cuando lo tomaron preso, los dejaron desnudos. A Jesús, cuando lo tomaron preso, habían unos hombres que lo seguían de lejos con unas sus chamarras. Recuerde que Jesús lo tomaron de madrugada, fue de noche, y algunos iban con sus chamarras, y cuando se dieron cuenta que eran seguidores de Jesús, los quisieron agarrar a ellos también, pero los únicos que les quedó en las manos fueron las sábanas con las que estaban cubiertos, y salieron corriendo desnudos. Porque a Jesús no se le sigue de lejos. O estás o no estás, o te metes o no te metes, o eres frío o eres caliente, pero a los tibios el Señor los vomita de su boca. No podemos estar así como que de lejos y así como que a tientas. Él dice: mi pueblo, dijo el Señor a los judíos de aquel entonces, a los fariseos de aquel entonces, a los maestros de la ley de aquel entonces, Jesús dijo: mi pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. El que estemos presentes en la iglesia no significa que califiquemos para ser salvos. Tenemos que estar metidos con Él. Y la razón por la cual muchas veces nos va mal, y a veces nos cuestionamos eso, o sea, ¿cómo es posible que a mí me pase eso? ¿Y por qué a la gente que no va a la iglesia no le pasa, y yo que estoy yendo a la iglesia? Tú vas a la iglesia y posiblemente tú estás acá, y posiblemente tú ya te convertiste a Cristo, pero posiblemente no has tenido un cambio verdadero y genuino. Posiblemente hubo un convencimiento, pero no una conversión. Y el Señor nos llama. ¿Sabe por qué el Señor nos llama? Porque Él está deseoso de bendecirnos, y las bendiciones son al doble, al doble, al doble. Nos gustan esas promociones de 2x1, ¿verdad? Compre una pizza y se lleva 2. Nos encantan ese tipo de promociones, y el Señor hoy nos está dando la promoción de nuestra vida. Dice: vuélvete a mí, ya no sigas esperando más, ya no sigas aferrado a la esperanza. Vuélvete, búscame de todo tu corazón, porque yo te voy a bendecir al doble. Este es un tiempo de restitución, es un tiempo de bendición. Dios nos quiere bendecir al doble. Pero 2 cosas Él espera: 1, que nos acerquemos a Él, y 2, que trabajemos. Porque si no nos vamos a acercar, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Acaso no dijo eso Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Acaso no dijo eso Daniel cuando estaba en el foso de los leones y le dice al rey: el Dios a quien sirvo me ha librado de las garras del león? Mi Dios a quien sirvo. ¿Acaso no fue eso lo que el rey le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego? ¿Acaso el Dios al que servís os ha librado? Y ellos gritaron desde adentro. Miren, el servir a Dios trae bendición. El servir a Dios trae bendición. Tú no sabes cuánta bendición hay en el servicio a Dios. Porque nada de lo que hacemos para Dios es insignificante. Nada. Nada de lo que hacemos a Dios se puede ver como algo insignificante. Dios valora todo lo que hacemos para Él y todo lo que hacemos en servicio a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Señor, viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de bendición. Y tú estás haciendo un llamado a que te sirvan, a que te busquen, a que se entreguen. Porque tú estás deseando bendecirnos y bendecirnos en gran manera. De tal manera que nuestros barriles no se darán abasto para tanto aceite y para tanto vino nuevo. Nuestros graneros no tendrán la capacidad de poder almacenar tanto trigo recogido del campo. Porque tus bendiciones son grandes. Tus bendiciones son en abundancia. Y te damos gracias, Señor, por esa palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy lo único que queremos es decirte: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies y aquí está toda mi vida. Te la entrego en servicio a ti. Te la entrego en servicio a ti. Es increíble, pero tu servicio en la casa de Dios puede desatar bendiciones en las demás áreas de tu vida, en el área laboral, en el área económica, en el área de salud, en el área familiar. Es increíble, pero el servir a Dios en la casa puede desatar bendiciones en todas las demás áreas de tu vida. Así que yo te invito en esta noche. El Señor te está desafiando a que te comprometas con Él. El Señor te está desafiando a que le sirvas. Él te está llamando. Él te está haciendo un llamado esta noche y te está llamando a servirle, a servirle, a servirle, a servirle. Gracias por ese llamado, Señor. Gracias por ese llamado que tú nos haces. Gracias por ese llamado que tú nos das. Gracias, Señor, por esa palabra de desafío que tú has puesto en nuestros corazones. Porque ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero hoy tú estás llamando a los obreros. Hoy tú estás llamando a los siervos y a las siervas en este lugar a que te sirvan. Y tú les bendecirás y les darás su pago, su recompensa al doble. Padre, te damos gracias. Ahí donde estás, dile: Señor, aquí está mi vida y es toda tuya. Si tú quieres ser un siervo, una sierva de Dios, si tú quieres ponerte al servicio del Señor, ahí donde estás puedes decirle: Señor, aquí está mi vida. Te puedo servir en lo que tú me digas, Señor. Te puedo servir. Te puedo servir. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Cuando el Señor me llamó al ministerio con mi esposa, yo estaba apenas en mis 19 años, iba a cumplir los 20 años cuando el Señor nos llamó al ministerio. Estaba trabajando en Mayatrac. Yo trabajaba en Mayatrac en ese entonces. Yo entré a Mayatrac trabajando de conserje y pasé luego de conserje al área de baterías. Y luego del área de baterías pasé a montacarga y era operador de montacarga dentro de Mayatrac. Y estaba por aplicar a la plaza de bodeguero. Y cuando por fin me salió la plaza de bodeguero en Mayatrac, el Señor nos llamó al ministerio y yo tomé la decisión de renunciar de una empresa que tiene una estabilidad económica fuerte. Y te digo algo. En estos ya 25 años de ministerio que tenemos sirviéndole al Señor, Dios ha sido fiel.
Dios ha sido fiel. Y hemos visto cómo personas que le han servido a Dios, Dios los ha bendecido en sus áreas de trabajo, los ha bendecido en sus familias, los ha bendecido en su salud. Si tú tienes llamado, no puedes huir a ese llamado. Pero no es necesario que tengas llamado. Si tú no tienes un llamado a trabajar en el área ministerial, Dios te está llamando a trabajar en el área local, y dentro de la congregación tu trabajo es útil y tiene los mismos resultados. Dios bendice tanto al que trabaja en el área ministerial, en el campo ministerial, como a los que trabajan en el área local dentro de las congregaciones, porque Dios valora nuestro trabajo. Padre, yo bendigo a todos los obreros que en esta noche tú estás hablando a sus corazones y están tomando la decisión de servirte con integridad, de servirte con todo su corazón. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado, y gracias, Señor, por todas tus bendiciones dadas esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso fuerte al Señor?